Hola, bienvenidos una vez más a este canal con toda esta situación del conflicto entre Israel e Irán. Ya hicimos un video desmintiendo alguna profecía falsa que circula por allí. Esto es muy común cuando ocurren estos eventos, pero hoy quiero hablarles sobre alguna profecía y anuncios que sí se ajustan más a la realidad en lo que tiene que ver con este conflicto. Pero antes de comenzar, quiero hacer un paréntesis para anunciarles que estaré realizando una conferencia virtual con el título Tercer Templo, el plan contra el espíritu humano. Un plan secreto, algo que no se habla mucho. Sabemos de las intenciones de reconstruir el tercer templo y cuando ellos completen ese plan, también habrán completado la destrucción espiritual de una parte de la humanidad. Así que de ese tema estaré hablando. Esto será el 21 de marzo del 2026 a las 10:30 de la mañana, hora de Colombia. Ahí ustedes tienen el correo electrónico por donde se pueden inscribir para esta conferencia virtual y una vez inscritos se les reservará el cupo y se les estará enviando unos días antes de la conferencia el enlace para conectarse. Esta es una conferencia que no tiene un valor. Sin embargo, abro los aportes voluntarios para todos aquellos que quieran hacer un aporte, quienes se sientan identificados en apoyar este proyecto, y todos esos recursos que se recojan allí serán reinvertidos en el canal. Una vez se inscriban, les estaré respondiendo con un correo electrónico con más detalles sobre esta conferencia y los medios por los cuales se puede hacer el aporte voluntario. Lo primero que quiero hablar sobre anuncios proféticos, podríamos llamarlo así, que son mucho más reales en cuanto al tema Irán versus Israel. Tenemos una de las últimas entrevistas, o creo que la última entrevista de Pedro Romaniuk, uno de los discípulos de Benjamín Solari Parravicini. En el año 2008 hizo esta última entrevista y en ella habló sobre ese ataque que haría Estados Unidos y detrás Israel en contra de Irán. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. ¿Creen que Estados Unidos va a atacar a Irán en cualquier momento? Digan, ¿qué creen? Están las profecías Jope. Estados Unidos encenderá una guerra atómica, nuclear. Y cuando Norteamérica ataque a Irán, Corea y Siria atacan a Estados Unidos. También tienen misiles intercontinentales termonucleares. Cuando se produzca esa guerra, ¿saben qué me enseñó mi maestro? Yo soy el único alumno que queda vivo de Benjamín Solari Parravicini, tengo 85 años. Benjamín Solari murió el 12 de diciembre del 74. En el año 72 me transmitió un montón de cosas que ya hay que transmitirlas a todos los pueblos del mundo. Va a haber guerra atómica. La van a desatar en el hemisferio norte. La radiactividad no va a pasar para el hemisferio sur, lo dice en la Biblia. Bueno, quiero analizar los primeros puntos. Él habla sobre un ataque de Estados Unidos a Irán y que cuando eso suceda se desatará un conflicto nuclear, intervendrán Siria, Corea del Norte para atacar a Estados Unidos. Esto que él está mencionando allí no es una profecía. Él está haciendo un análisis o una opinión de lo que interpretó, ¿no? De lo que le enseñó Parravicini, de lo que él sabe, de lo que él conoce. No hay una profecía puntual que explique eso que él está diciendo. Ahora, la forma en que él lo detalla es muy interesante, pero no necesariamente tiene que ocurrir como él lo dice. Por más que sea Pedro Romaniuk, por más que sea discípulo de Benjamín Solari Parravicini, no está lanzando aquí una verdad absoluta. Hay algo que sí es cierto y que ha venido sucediendo y es el ataque, las ofensivas de Estados Unidos a Irán. No solamente esta del 2026, recuerden que esto viene desde el 2024, cuando, bueno, ya se han ido atacando algunas bases estratégicas. Entonces, claro, de esta situación él dice que se va a producir una guerra nuclear y que Corea del Norte va a atacar a Estados Unidos con este tipo de armamentos. Eso ya es un análisis y una especulación que él hace con todo lo que sabe. Un análisis podría ser bastante cercano a la realidad, porque Corea del Norte tiene este tipo de bombas, son enemigos de Estados Unidos, ya Estados Unidos atacó a Irán. Es un escenario que podría ser posible, pero es muy valioso el aporte que él hace. Luego ya empieza a hablar de Parravicini y dice que Parravicini le dijo que, bueno, la radiación se iba a desatar en el hemisferio norte, donde iba a ser este conflicto, y esa radiación no iba a pasar al hemisferio sur.
dice que lo dice en la Biblia. Bueno, en la Biblia yo que la he leído varias veces no recuerdo que eso lo diga. De pronto ahí pues él pensó que eso está en la Biblia, pero más allá de la Biblia, quien sí lo dice es Parravicini. Parravicini se habla de que América del Sur va a ser un refugio ante esas catástrofes que van a suceder, ante la guerra principalmente, la hambruna y también todo el tema de la radiación que, bueno, por acá quizás no llegue tan fuerte a diferencia de los lugares que van a ser escenario del tercer conflicto mundial. Y Argentina, del cono sur, con Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, todos los continentes latinoamericanos. ¿Sabe cuántos países hay también? Más o menos 22. No les van a dar bombas atómicas al hemisferio norte, le van a dar comida y agua. Y van a venir 360 millones de habitantes acá a la República Argentina. Benjamín Solari Parravicini me lo confió ya en el año 72, antes de morir. Y me dijo, Pedro, en tu país, el cono sur, faro de luz en el mundo, va a tener 360 millones de habitantes. Eso es lo que le comenta Parravicini, y Parravicini lo deja plasmado en las psicografías, mostrando a Latinoamérica como ese faro, Argentina como el faro de luz y bueno, toda Latinoamérica como ese continente de la vida, ese continente de esperanza, de refugio, que en lugar de unirse a un tercer conflicto mundial con armas bélicas, lo que va a hacer es proveer a las naciones que lo necesiten de agua, de alimento y de refugio. Por eso varias profecías hablan de América Latina como ese continente de la esperanza. En medio de ese conflicto, cuando las grandes potencias del norte se estén destruyendo la una a la otra, acá en el sur será una condición totalmente diferente, una condición de supervivencia, una condición de remanente, que es algo que Parravicini anunció en varias de sus psicografías. Así que el aporte aquí de Pedro Romaniuk es muy interesante, y hacia 2008 ya él hablaba del momento en el que Estados Unidos, y bueno, realmente es Israel el que está detrás, atacara a Irán. Ahora, esta situación de Israel e Irán vienen en enemistad, bueno, en tiempos modernos, principalmente desde el siglo pasado, desde los años finales de los años 70, cuando se da la revolución islámica. Ahí rompen relaciones totalmente y bueno, a partir de ahí las tensiones han llegado a tal punto que se han amenazado y se puede prever que tarde o temprano iba a suceder una ofensiva de estas. Sobre todo porque está Israel ahí de por medio, señalando a Irán como el principal enemigo, los ayatolas señalando a Israel como el pequeño Satán. Es decir, hay una enemistad evidente durante décadas y esto nos llevaría a un enfrentamiento. Así que Pedro Romaniuk en su conclusión dice que el tercer conflicto mundial iniciaría cuando Estados Unidos ataque a Irán. Y es muy probable, yo en eso podría coincidir, que este sea uno de los conflictos que deje esas heridas abiertas para una confrontación total hacia futuro, no enseguida, porque el tercer conflicto mundial es por etapas. Primero son conflictos previos, luego se habla de falsos acuerdos de paz que deben ser rotos, deben ser incumplidos, para que una vez suceda eso ya pues se desate el caos. Y dice la profecía de los 9 tiempos que la piel amarilla lanzará la cápsula. Y claro, la piel amarilla es la piel asiática. Puede ser China, es una probabilidad, tiene armamento termonuclear. Puede ser Corea del Norte, perfectamente también, tienen armamento termonuclear. Así que uno de esos dos es el que podría desatar el caos, que terminaría involucrando a las demás potencias y ahí sí estaríamos en la tercera guerra a nivel atómico. Pero eso es hacia un futuro, no sabría yo exactamente si es a mediano, corto o largo plazo, pero lo que sí es cierto y seguro es que hacia allá nos van encaminando estos psicópatas que gobiernan el mundo. Así que muy interesante este aporte, muchos de ustedes me habían enviado este video, ya yo lo había visto hace tiempo, pero bueno, es interesante analizarlo en este contexto. El otro video y personaje que sale a relucir, este señor es Bill Ryan, y él no es que haya dejado profecías. Él la información que comenta es porque él tuvo acceso a informaciones de, bueno, algún tipo de reuniones cercanas a la élite, y esa información que él sustrajo o que le llegó es la que él comparte. Y dentro de esas reuniones secretas, una de las cosas que se planificaba y se proyectaba hacia futuro era esa ofensiva de Israel y de Estados Unidos hacia Irán. Y eso es lo que él comenta acá. Esto no es profecía, es información a la que él tuvo acceso. Por ejemplo, para dar una idea de esto, estaban discutiendo algunos de los problemas que tenía la ejecución de su plan. Miren que él está hablando de su plan, está denunciando a la élite, está denunciando el plan de la élite. Y a medida que esta pequeña presentación continúe, ustedes se darán cuenta de cuál era ese plan.
Lo primero que escuchó fue que hablaban sobre el hecho de que Israel parecía como si no estuviera preparándose para atacar a Irán prontamente. Una información a la que él tuvo acceso es que se escuchó dentro de estos planes era que Israel parecía estar preparándose para atacar a Irán prontamente. ¿Cuándo salió a relucir este video? Hacia el año 2010. Si no estoy mal, esta es la fecha de este video, de esta entrevista, no sé. Y él ahí habla de que Israel atacaría a Irán hace 16 años. Y lo del señor Romaniuk fue hace 18 años. En el año 2008, esto fue en el año 2010. También tenemos que tener en cuenta que para aquella época, bueno, había pasado unos años atrás, lo del 2001, allí en Nueva York. Y claro, a partir de ahí comenzó el enfrentamiento desde Estados Unidos contra los terroristas, ¿no? Los grupos insurgentes de Medio Oriente, Irán, pues también estaba allí porque Irán respaldaba a estos grupos. Y bueno, comenzaron varios conflictos en ese territorio. Fue una época bastante convulsa y en ese momento era bastante probable que ocurriera un enfrentamiento directo entre Israel e Irán. No sucedió, el enfrentamiento fue indirecto a través de las milicias que Irán apoyaba y sigue apoyando, fue que hicieron frente a Israel. Es decir, Israel y Estados Unidos se enfrentaron con Hezbollah, con Hamas, con los hutíes, con todos esos grupos que están en la región respaldados por Irán. Pero no hubo ataque directo. Eso solo comenzó a suceder desde finales del año 2024, cuando comenzaron las primeras andanadas de misiles. Así que este señor en el 2010 planteaba eso, que el plan de la agenda era que Irán fuese atacado por Israel. Empieza con Israel atacando a Irán. Ahora, esto no ha sucedido todavía. Claro, 2010 no había pasado. Eso solo va a ser el principio. Es como el punto de partida en el juego de ajedrez. Bueno, aquí Bill Ryan coincide con lo que analizaba también Pedro Romaniuk. Y es que el ataque de Israel hacia Irán sí que puede ser el inicio de lo que sería hacia un futuro el caos total. Sería el punto de partida, el conflicto que podría dejar unas heridas abiertas a nivel mundial, como vemos que está sucediendo, donde incluso Europa se encuentra dividida, donde algunos apoyan lo que está haciendo Estados Unidos, otros se le unen, incluso el mundo árabe, unos están con Estados Unidos, otros rechazan los bombardeos que hicieron sobre Irán. Es una situación bastante compleja y seguramente si se llega a pacificar o a solucionar, no será una solución total, porque los iraníes y parte del mundo musulmán quedarán con esa sed de venganza por lo ocurrido. Así que yo ahí estoy de acuerdo también de que esto puede ser un inicio de un conflicto mucho más fuerte. Y luego, lo próximo que pasará en este juego de ajedrez que están jugando serán las armas biológicas liberadas en China. Él escuchó esta discusión en esa reunión. Liberarán una especie de virus gripe genéticamente dirigido contra la población de China. Año 2010, ¿y qué pasó en el 2020? Precisamente el virus, el bichito ese que comenzó en China y se esparció por todo el mundo. Recuerden, esto no es profecía. Este señor tuvo acceso a informaciones que la élite estaba planeando con estos movimientos y eso fue lo que él difundió. ¿Por qué se fue cumpliendo? Porque eran planes de la élite. Esta gente dentro de su ajedrez, dentro de su agenda ya lo venían planificando. Así que él no se conectó con ningún astral, no recibió un contacto extraterrestre, no recibió visiones, recibió de buena fuente estos datos y eso fue lo que difundió. Así que esto que Bill Ryan comentó es real, es información de muy buena fuente. Y lo que comentaba Pedro Romaniuk también es un análisis basado en lo que él conoce de todos estos temas y la información que le entregó su maestro Parravicini. Por eso muchos de los análisis que hace Pedro Romaniuk también son bastante acertados. Será dirigido racialmente contra China, diseñado para expandirse como fuegos artificiales y noquear gran número de chinos. Y estas personas en esa reunión se reían de todo esto. Dijeron, China pescará un resfriado. Esas fueron sus palabras. China pescará un resfriado. Bueno, ahí están los datos que él aportó. Y miren que hablaba de una reunión de donde él sustrajo esta información o se la dijeron porque él no estuvo como tal en esa reunión. Por eso todo se cumplió exactamente. Así que es muy interesante
porque esto que está sucediendo con Irán e Israel pues hace parte de esa agenda. Otra de las cosas que circulan por ahí, que algunos relacionan con el tema profético, es que este enfrentamiento entre Israel e Irán se da durante el Purim. Y el Purim, que es una festividad hebrea, está justo con la luna roja, la luna de sangre del 3 de marzo. Recuerden también que el ataque el 28 de febrero por parte de Estados Unidos e Israel a Irán se da en medio de una alineación planetaria. Y usted dirá, bueno, ¿y esto por qué sucede en medio de alineación planetaria, de luna roja? Sencillo, porque esta gente utiliza fechas cabalísticas, eventos, señales en el cielo, alineaciones, eclipses, que saben que, bueno, tienen bastante significado para estos rituales cabalísticos, y ahí es donde deciden en muchas ocasiones hacer este tipo de ofensivas. Es como una forma de rendir culto a sus dioses, no porque la luna sea un dios o los planetas, sino que, bueno, dentro de la cabalística y la mística, ellos juegan de esa forma, ¿no? Así que no es que la luna roja o la alineación planetaria traiga guerras, es que ellos aprovechan estos eventos para mover su plan, porque estos eventos son completamente naturales. Mientras el mundo sigue de cerca los acontecimientos en Oriente Medio, tras la caída del régimen iraní, muchos cristianos observan algo más que geopolítica. Han visto 3 eclipses lunares totales, conocidos como lunas de sangre, en menos de 2 años, todos coincidiendo con la festividad de Purim. Purim celebra la histórica liberación del pueblo judío del genocidio planteado por Amán en el antiguo imperio persa, el mismo territorio que hoy conocemos como Irán. El que los cielos se tiñan de rojo precisamente en esta fecha, por 3er año consecutivo, ha despertado diferentes reflexiones y, bueno, fanatismos religiosos también dentro de todo esto. En estas fechas, donde se presentan lunas rojas, han ocurrido algunos eventos relacionados con Israel. Por ejemplo, la expulsión de los hebreos de España sucedió en 1492. Esto está ligado a un eclipse de luna roja. También la independencia de Israel en 1948 y la guerra de los 6 días en 1967. Eso demuestra que esta gente sabe en qué fechas van a estar estos eclipses y ahí aprovechan y hacen sus eventos, ¿no? Como ese símbolo de la luna de sangre, porque como vemos estos eventos son guerras, ¿no? Así que este es un patrón que utiliza Israel, de utilizar alineaciones, lunas de sangre para hacer todas sus ofensivas. Entonces no es que la luna de sangre traiga un mal agüero o un mal presagio. La luna de sangre es inofensiva, es un eclipse natural, completamente normal en el sistema solar. Solo que estos perversos utilizan su cabalística y su mística para aprovechar estos eventos y generar estos conflictos. Así que en este punto esto no es profecía, simplemente es una mezcla de un ciclo de eclipses naturales con una festividad hebrea como el Purim, donde ellos aprovechan para hacer algunos movimientos geopolíticos, como en este caso la guerra con Irán. Porque no comenzó este conflicto el 3 de marzo, cuando fue el eclipse. Comenzó el 28, que hubo la alineación planetaria, pero bueno, se extendió durante todos estos días, acompañado por la luna de sangre. Y la otra profecía, ¿no?, que circula por allí es la de Gog y Magog, pero exactamente la de Ezequiel, no lo que menciona Apocalipsis. En Ezequiel se menciona a Persia, que Persia era el nombre antiguo de Irán. ¿Y qué ocurre aquí? En Ezequiel 38 y 39 se encuentra una de las profecías más impactantes y debatidas de toda la Biblia, la guerra de Gog y Magog. El profeta describe un tiempo futuro en el que una coalición de naciones se levantará contra Israel bajo el liderazgo de un personaje llamado Gog, de la tierra de Magog. Entre esas naciones aparece un nombre que no se puede pasar por alto, y es el nombre de Persia. Persia, Cus y Fut con ellos. Se menciona el antiguo Irán con una coalición de naciones que, bueno, se termina enfrentando a Israel. Entonces, la profecía en cuestión es esta. Y vamos a ver si esto tiene que ver con lo que está ocurriendo actualmente. Esto está en Ezequiel capítulo 38, la profecía contra Gog. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos,
todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma y de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Entonces aquí está hablando Ezequiel 38 de esa profecía de aquel tiempo de Ezequiel, cuando una coalición de naciones se levanta contra Israel. Jehová interviene para ayudar a su pueblo en contra, bueno, de todos estos ejércitos. Pero lo curioso y lo que ha llamado la atención es que dentro de estas naciones que en ese momento disputaron con Israel está Persia. Y Persia es el actual Irán. Es un conflicto bastante antiguo. Persia e Israel no siempre se llevaron mal. Hubo momentos donde se llevaban muy bien. De hecho, el rey Ciro de Persia es el que los saca del exilio en Babilonia y les permite reconstruir el segundo templo. Pero en otros momentos sí hubo algunos conflictos ahí en esa región. Entonces, esta profecía de Ezequiel 38 está relacionada con lo que está ocurriendo en la actualidad. Bueno, algunos llevan esto a tiempos modernos para compararlo con lo que está pasando con el actual Israel y el actual Irán. Yo a nivel personal no diría que esto exactamente es este conflicto, porque aquí involucra a varias naciones. Yo compararía más este antiguo evento de Gog y Magog, como lo escribe Apocalipsis, lo compararía más con un tercer enfrentamiento mundial. Pero sí es cierto que el actual Irán representa un bando conformado también por China, por Rusia, países árabes, e Israel representa el otro bando, donde están Estados Unidos, la Unión Europea y, bueno, sus aliados. Gog y Magog son los dos bandos que se enfrentarán en el tercer conflicto mundial. Eso es lo que quiere decir la profecía de Gog y Magog de Apocalipsis, y yo interpreto que aquí lo que se está refiriendo es a un conflicto mucho más grande que lo que se está viendo ahora mismo allí en Medio Oriente. Ahora, lo que sí puede suceder es que este conflicto actual escale y termine llevándonos ya a un enfrentamiento mayor, a un enfrentamiento total. Pero relacionar el conflicto actual de Irán e Israel con estos bombardeos de misiles, de bases estratégicas, con esto que dice la Biblia, bueno, para mí, al menos para mí, no encaja del todo. Porque aquí se está hablando de algo mayor, de distintas coaliciones de naciones que se unen y van a la guerra. Eso todavía no ha ocurrido. Así que esta profecía, desde mi punto de vista, no tiene cumplimiento en este contexto. Ya si esto escala a un nivel mundial, pues ahí esto ya podría estar más cercano. Entonces, estas son algunas de las profecías que circulan por ahí. Estas informaciones me las enviaron ustedes mismos, estos videos por correo, para que, bueno, yo diría mi opinión de todo esto y poder analizar qué es cierto, qué de pronto no es tan cierto, qué es profecía, qué no es profecía. Y aquí en todo este análisis les compartí mi visión. Lo que tenemos que concluir es que sí, el mensaje profético verdadero, el mensaje profético original, sí señala estos conflictos de Medio Oriente, dentro de los cuales, por supuesto, está Irán. Estos acontecimientos que están sucediendo en la actualidad están relacionados con señales proféticas. Eso sí es una realidad. Pero todavía falta para relacionar esto con la señal profética de un enfrentamiento mundial. En eso todavía no estamos. Esto apenas es el inicio. ¿Que de aquí puede escalar? Posiblemente. Pero hay que esperar y no caer en sensacionalismos proféticos, como ya he visto que está sucediendo por ahí. Y bien, esto es lo que yo puedo opinar sobre este tema. Les agradezco por sus comentarios, que por ahí me los pueden dejar, también sus likes, y les invito a que se suscriban al canal y nos vemos en un próximo video.